Como cada año, les comparto este material sobre reformas fiscales, el cual busca el objetivo o tiene el objetivo de conocer lo más relevante de las reformas para el próximo año de 2022. El 26 de octubre del 2021 se aprobó el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del impuesto sobre la renta, IVA, IEPS y Código Fiscal de la Federación, entre otros ordenamientos. Encontramos reformas importantes, como la desaparición del RIF, de las AGAPES para personas físicas y el régimen opcional de acumulación de ingresos a través de flujo de efectivo para las personas morales. Y a cambio de esos tres nos dieron el RECICO, el régimen simplificado de confianza. Es algo así como el REPECO, pero remasterizado. El régimen soñado por el SAT, que es el de cobrar los impuestos directamente sobre los ingresos facturados y cobrados. Dentro de las consideraciones del 2022 que tuvieron nuestros diputados, estiman una inflación del 3.4%, medio absurdo porque la semana pasada se dio a conocer la noticia de que la inflación anda por 7%. Nos ponen un Producto Interno Bruto de 4.1%, o sea que yo dudo que logremos crecer esa cantidad. El barril a 51.1 dólar por barril, con una producción estimada de 1.826 barriles diarios, tasa de interés promedio 5%, un tipo de cambio de 20 pesos con 30 centavos por dólar, el cual igual esta semana estuvo cerca de los 22 pesos, y la tasa de informalidad, que es así, sube año con año en 57.1%. El 1 de diciembre la CONASAMI dio a conocer la noticia sobre el incremento del salario mínimo, que sería del 22%, de los cuales quedaría en 172.87 pesos para todo el país, a excepción de la frontera norte, que queda en 260.34 pesos diarios. De esta manera, pues debemos de prepararnos para los incrementos que se vienen en los precios del próximo año. Yo estimo que sería un incremento del 8% para adelante, ya que el sueldo representa una parte importante en todos los contribuyentes, en todas las empresas. Cerca del 35 al 40% del gasto pertenece a la mano de obra. Otro tipo de consideraciones para el 2022 está en la simplificación, en la determinación de los impuestos, para que sea más fácil y sencillo cumplir debidamente las normas tributarias. Así también incrementan las obligaciones para personas físicas y morales, y no hay impuestos nuevos. Si bien las modificaciones a las diversas leyes no propone una creación de nuevos impuestos y tampoco incrementan las tasas que ya existen, sí se incorporan diferentes medidas que incrementan la base de la base gravable, como el tope de deducciones personales para el año 2022. Lo están topando a 15% de los ingresos, aquí tenemos un pequeño cálculo, o bien a 5 UMAS anuales, cualquiera de las dos que resulte más bajo. Aquí tenemos un cálculo, por ejemplo, una declaración anual. Este contribuyente tiene unos ingresos de 500,000 pesos en un año y presenta deducciones personales de 18,000 pesos, gastos funerales de 25,000, donativos de 7,500 pesos, intereses reales por crédito hipotecario de 16,000 pesos y una prima de seguro médico de 33,000 pesos. Si sumamos todo, nos da un total de deducciones personales de 99,500. Pues no todo eso podemos deducir en la declaración anual. Y entra aquí el tope que les comentaba de 15% de los ingresos o bien 5 UMAS anuales. Si tomamos el 15% de los ingresos, que son 500,000,
el tope sería de 75,000 pesos. Y las 5 UMAS anuales importan la cantidad de 163,556 pesos. Comparamos ambas y nos damos cuenta que el 15% de los ingresos es menor y este es el que se toma como deducción personal. No vamos a tomar los 99,500, sino vamos a tomar los 75. Entonces, si se dan cuenta, pues son 20 y tantos mil pesos la diferencia. Cuando bien pudimos habernos llevado hasta 163,000 pesos. Esa es una de las modificaciones que se hicieron, que no incrementa la tasa del impuesto ni se crean nuevos impuestos, pero sí incrementa la base gravable. Los regímenes que desaparecen para el 2022 está, como les había comentado, el régimen de incorporación fiscal, el RIF desde el artículo 111 al 113, las personas físicas para agapes que estaban en la fracción tercera del artículo 74 y todo el capítulo de la opción de acumulación de ingresos para personas morales que iba del 196 al 201, todos de la ley de impuestos sobre la renta. Los regímenes que se crean dos. El reciclo para personas físicas es opcional para personas físicas y es aplicable para todas las físicas con ingresos de hasta 3.5 millones de pesos al año. Se consideran los ingresos del 2019. Si los ingresos del 2019 no pasan de 3.5 millones, podemos tributar en este nuevo régimen. Y también si pertenecemos al capítulo de honorarios, de arrendamiento o de actividad empresarial régimen general. La tasa de este impuesto va directamente sobre el CFDI que emitimos y cobramos y podría ir del 1 al 2.5% mensual. Y como les comentaba, es opcional. Para las personas morales no es opcional, es obligatorio y tenemos que dar el aviso del cambio de régimen a más tardar el 31 de enero del 2022. Si no damos el aviso, entonces el SAT va a hacer la modificación de obligaciones solo. Y nos permite estar en este régimen si tenemos ingresos hasta de 35 millones de pesos. Ahora vamos con la ley de ingresos de la Federación. La iniciativa de la ley de ingresos de la Federación se calcula sobre billones, ¿no? Estos son los billones que el gobierno federal planea obtener directamente de los impuestos como renta, IVA y EPS para el 2022. Y es un tanto surrealista por las cantidades que estima. Estima traer de renta 2.073.493.5 millones de pesos. De IVA 1.213.777.90 millones de pesos. Y a pesar de todo este dinero que planea recaudar, resulta surrealista, como les decía, que no hay medicina en los hospitales públicos. Si continuamos con la ley de ingresos de la Federación, podemos darnos cuenta que también vienen cosas buenas, como la tasa de retención por los intereses que nos pagan los bancos o las casas de bolsa, disminuye del 0.97 que nos retuvieron en el 2021 a 0.08 para el 22. Es decir, de casi 1% que nos retenían, ahorita nos van a retener el 0.08%. Va a ser una cantidad mínima lo que nos vayan a retener. Los recargos se mantienen en 1.47% por mora mensual, sin cambios. Se mantiene la reducción de las multas de un 50 a un 40% por incumplimiento de obligaciones fiscales, siempre y cuando solicitemos una autocorrección cuando tengamos alguna facultad de comprobación por parte de la autoridad. Y continúa el estímulo fiscal del sector autotransporte del 50% del gasto de casetas acreditado contra el ISR causado. Aquí tenemos un ejemplo sobre ese beneficio fiscal que tienen los fleteros. Las condiciones son que utilicen la red nacional de autopistas, que sean contribuyentes que tengan ingresos menores a 300 millones de pesos. No aplica para personas morales que sean partes relacionadas. Esto se refiere que no existan
que no pertenezcan a un grupo empresarial, que no provenga de una cadena de suministros o una cadena de valor. Y el estímulo se refiere al 50% de lo pagado en la caseta. Por ejemplo, tenemos un contribuyente fletero que facturó 208 millones de pesos. Tiene casetas de 15.842.000 pesos. Sus combustibles, salarios y otro tipo de deducciones trae una utilidad fiscal de 50 millones. Menos pérdida que traía ahí arrastrando de 18 millones, le da un resultado fiscal de 31. Por la tasa del impuesto le causa ISR de 9.403.740 pesos. Si tomamos ese estímulo, califica porque tiene ingresos menores a 300 millones y es una persona moral que no pertenece a un grupo empresarial y tiene aquí unas casetas de 15 millones. El 50% de esos 15 millones los tenemos aquí en el estímulo fiscal de 7.921.000. Entonces, si restamos los 9 millones menos los 7 millones, le da un ISR a cargo de 1.482.000 pesos. Ya entrando en materia de las reformas, encontramos las más relevantes para el Código Fiscal de la Federación se refiere a la residencia fiscal. Quienes cambien su residencia fiscal a un país o territorio con un régimen fiscal preferente, es decir, un paraíso fiscal, mantiene la condición de residente fiscal en México durante un plazo de 5 años. Esto no aplicará si el territorio o a donde cambie su residencia tiene en vigor un acuerdo amplio de intercambio de información con México y también cuenta dentro de ese tratado la asistencia de notificación, recaudación y cobro de contribuciones. La fusión o escisión de sociedades sin razón de negocios, ya ahora que planeemos fusionar o escindirnos necesitamos aplicar la parte de razón de negocios, por qué nos estamos transmitiendo el capital. Las regalías se definen como, los derechos de imagen se definen como una regalía, se les da ese tratamiento fiscal, tanto en operaciones domésticas como en operaciones internacionales. Y en cuanto a la FIEL, se proponen diversas medidas con el objetivo de combatir a las factureras. Esto es si uno de los socios de las personas moral tiene ciertos temas fiscales, entonces se suspende el sello digital de esa persona moral, obviamente también de la persona física. En cuanto a los pagos de correcciones con la aplicación de saldos a favor, se propone que los contribuyentes sujetos a las revisiones de gabinete o auditorías puedan corregir su situación fiscal mediante aplicación de saldos a favor sin importar el tipo de contribución de donde venga. Es decir, si debo ISR, puedo tener un saldo a favor de IVA y eso lo puedo compensar contra ISR siempre que exista facultades de comprobación. La responsabilidad solidaria en la compra de negociaciones. Se establecen los supuestos para considerar que efectivamente ha existido una adquisición de negocio y que los adquirentes de las negociaciones respondan a las contribuciones causadas antes de la compra del negocio. Los comprobantes fiscales digitales por Internet. Se proponen modificaciones a diversos aspectos en materias del CFDI, como que los exportadores deban emitir un CFDI aun cuando exporten su mercancía a título gratuito. Y el uso del CFDI de egreso se vuelve obligatorio para que el gasto sea deducible. Es decir, el uso del CFDI tiene que venir especificado cuál es el que se está reportando en el CFDI. Acuérdense que ya está vigente a partir del martes, del 1 de diciembre, ¿no? Ayer, antier, y lo amarran con la carta aporte. Entonces la factura, el CFDI debe de ir amarrado por el uso del CFDI, por la clave de los productos y todo eso tiene que ir con carta aporte en caso de importación y para movimiento de mercancía por carreteras federales. En cuanto a cancelaciones hay que tener mucho cuidado porque ya las cancelaciones solamente se pueden hacer en el mismo año y debemos de presentar una razón de negocios y la explicación de por qué estamos cancelando facturas. Ya ven que a veces
acostumbrábamos a cancelar facturas que emitíamos en un ejercicio y que no nos pagaban los clientes, y el 31 de diciembre estábamos corriendo a las 6 7 de la tarde para cancelar esas facturas y botarlas hasta el día 2 de enero del siguiente año. De esa manera no podíamos acumular en el ejercicio que terminaba. Pues ahora eso ya no va a ser posible porque nos están obligando a que presentemos una razón de negocios. Y la razón de negocios pues ya la conocemos, no viene desde hace 2 años, que es explicar por qué hacemos determinada, determinada actividad empresarial. Dictamen de estados financieros por contador público inscrito o certificado. Pues sí, regresa el dictamen físico. Bien para nosotros los contadores. Para los contribuyentes que tienen ingresos superiores a 876.171.996 pesos, los contribuyentes que cotizan en bolsa y las partes relacionadas de estos deberán de presentar un dictamen sobre su situación fiscal. Las obligaciones y sanciones que tenemos como un contador público que dictamine vienen muy fuertes. Prácticamente nos ponen a nosotros los auditores en una posición de chismosos fiscales, delatando a nuestros clientes, a nuestros contribuyentes. Nos obligan a contarle al SAT si encontramos algún indicio, un pequeño indicio de incumplimiento en las obligaciones fiscales que hayan tenido nuestro cliente. Habráse visto. Yo no sé si existe algún contador o un auditor que vaya a acatar esto. Es, es una burla lo que está haciendo el SAT con nuestro gremio. Pero eso sí, te piden que firmes un documento de confidencialidad. Así es. Además de que nos van a auditar, tenemos que firmar un convenio de confidencialidad cuando aplican las auditorías o revisiones de gabinete. Se extralimitan a estos cuates. La defraudación fiscal calificada, esto significa que si llegamos a simular una actividad empresarial de nuestros trabajadores, la consideran como una defraudación fiscal calificada. Por ejemplo, si tenemos trabajadores y con la entrada del reciclo que vemos que la tasa del impuesto es mucho menor que un régimen normal, y le pedimos a nuestros trabajadores que los vamos a dar de baja, pero les vamos a pedir que se den de alta como reciclo para que ya no estemos pagando sueldos ni costo social, y al contrario ellos nos estén facturando y nosotros les estemos depositando. Si el SAT llega a detectar este asunto, o ahora con la nueva disposición de que el auditor ande de chismoso diciendo que encontró esta situación, le puede, se equipara a una defraudación fiscal esta actividad, y tanto la empresa, la persona moral como los socios pueden entrar en problemas legales. El contrabando en relación con el complemento de carta aporte, la adición de fracciones 22 y 23 del artículo 103 del Código Fiscal presume como un delito de contrabando cuando se trasladen bienes o mercancías y no exista el CFDI de ingreso o el de traslado, y tampoco el complemento de carta aporte. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? Desde mayo que nos modificaron de entrada en vigor de la carta aporte, ya esto lo venían manejando. El combate ilícito de hidrocarburos y petrolíferos. Habrá infracciones y multas relacionadas con controles volumétricos, ojo gasolineros. Hay que checar los controles volumétricos que estén vigentes y que estén transmitiendo, así como una sanción penal para los contribuyentes que no cuenten con estos controles volumétricos. En cuanto a la ley del impuesto sobre la renta, las modificaciones más relevantes determinan los parámetros para determinar ganancia cambiaria, es decir, ahora pide que el tipo de cambio sea publicado con Banxico para poder comparar la ganancia cambiaria. El acreditamiento del ISR anual. Cuando determinamos un ISR causado al año, lo primero que le vamos a restar van a ser los pagos provisionales y después el ISR pagado en el extranjero.
Suena nuevamente, no hay nuevos impuestos, no incrementan eh, las tasas de los impuestos, pero sí nos mueven este tipo de cosas, ¿no? Porque cuando teníamos los pagos provisionales, que primero se restara el ISR pagado en el extranjero y al final el pago provisional, nos permitía que pudiéramos manejar ahí los pagos provisionales, que pudiéramos planear y pudiéramos presupuestar con qué utilidad íbamos a terminar el ejercicio. Algunos contadores desde agosto o septiembre empezábamos a planear nuestros cierres fiscales y ahí podíamos evitar el pago de excesivo de ISR de las empresas. Pues ya con esto ya no va a ser posible, ya vamos a terminar pagando el pago provisional completito de enero a diciembre. Sin embargo, nos dan la opción de disminuir los pagos provisionales, la, se afina la parte del texto legal. No es en sí la disminución de pago provisional, sino que se disminuye el coeficiente de utilidad. Se especifica que el coeficiente de utilidad se puede disminuir a partir del segundo semestre de 2022. Se mantiene la obligación de pagar recargos en caso de que hagamos una mala proyección del coeficiente de utilidad y en la anual nos resulten unos pagos provisionales superiores a los que efectivamente estuvimos enterando. En cuanto a la nuda propiedad, se establece que en la ley, que la ganancia por la venta de derechos de la nuda propiedad o del usufructo se considera acumulable. Y ahí mismo ponen el procedimiento para determinar la ganancia. Es un tanto parecido a la determinación de la ganancia por enajenación de bienes. Razón de negocios otra vez. En reestructuras corporativas. Si fusionamos o escindimos, tenemos que decir por qué lo hicimos. El MOI. El MOI no los modifican. Para efectos contables nos pedían a través de NIF que el MOI, que es el monto original de la inversión, el costo que le damos al activo fijo, en contabilidad nos pedían que se metiera, además del costo del artículo, el costo de adquisición del activo fijo, todos los gastos en los que incurre la empresa para poder tener funcionando ese activo. Desde el punto de vista fiscal no tenía esa parte. Entonces nosotros podíamos tener un MOI contable superior al MOI fiscal, y los gastos adicionales como honorarios de agente aduanal, como fletes, eh, asesorías y gastos de los ingenieros que nos instalaran la máquina, esos los podíamos hacer deducibles en el mismo ejercicio. Entonces ahorita la ley ya se dio cuenta de lo que estábamos haciendo y pidió que todos los gastos que estén relacionados con, con el activo fijo, como instalación, montaje, manejo, entrega, honorarios aduanales, todo sea parte del monto original de la inversión. También relacionado con activo fijo, nos están pidiendo que informemos cuando el activo fijo deja de ser útil. Existían algunos colegas que seguían aplicando depreciación fiscal de un activo que todavía funcionaba. Entonces el SAT lo detectó y también ya lo puso en ley y nos pusieron esta nueva obligación, que ahora tenemos que enterar cuando un activo deja de ser útil. Por ejemplo, una maquinaria que tiene una vida útil de 10 años, una excavadora, por ejemplo, o un tractor de 4 de esos que arrastran tierra, que su vida, su vida útil es de 10 años. En el 2022, que ya se acaba la vida útil de un tractor que hayamos comprado en el 2012, tenemos que aplicar esta nueva informativa. No sabemos cuál es, cómo va a salir y a través de qué plataforma vamos a avisar de estas bajas. Esto va a salir muy probablemente a través de la miscelánea fiscal que se publique para finales de este mes. Pero hay que estar atentos con ese dato. Las pérdidas fiscales en caso de escisión. Solo se podrán dividir las pérdidas fiscales en la persona moral escindida y la escindente cuando ambas tengan el mismo giro. Aquí es un tanto
o como todo, no es exagerado por parte del SAT. Si yo me escindo, es precisamente porque necesito otra empresa que no haga lo mismo de lo que vengo haciendo. Agapes. Las agapes desaparecen, las personas físicas de agapes y la persona moral, y nace el régimen simplificado de confianza. La PTU, el UFIN y los ingresos asimilados a salarios. Se establece en el texto legal que la PTU no se tiene que restar de la UFIN y que los asimilados a salarios, las fracciones cuarta, quinta y séptima, que son los preponderantes y opcionales de honorarios y actividad empresarial, cuando rebasen el tope de 75 millones de pesos en un ejercicio van a tributar directamente al régimen general de ley. Pues es normal, ¿no? La última parte del artículo 94, estas fracciones son precisamente personas físicas de actividad empresarial que optaron porque les retuvieran el impuesto a través de asimilados, y es obvio que si rebasan los 75 millones se tengan que regresar al régimen que están optando salir. Los arrendamientos, nace la obligación de que tengan contabilidad electrónica aún teniendo deducción ciega. Más trabajo. Reciclo, nace el régimen de simplificado de confianza. Es opcional para personas físicas, para los regímenes de honorarios, actividad empresarial y arrendamiento. Y para RIF, hasta 3.5 millones de pesos, se paga ISR mensual en base a porcentajes directos sin deducción. Aquí tenemos un ejemplo de la tabla mensual. Si yo emito CFDIs hasta 25,000 pesos y los cobro, voy a pagar el 1% directo de los 25,000 pesos. Esto es más o menos 250 pesos, 25,000 por el 1%. Así es, pagaría impuesto de 250 pesos. Hasta 50,000 pesos pagaría el 1.10% y así va subiendo hasta el 2.5%. Si se dan cuenta, si tengo ingresos mensuales de 3.5 millones de pesos, vendría pagando 87,500 pesos de impuesto. Habría que hacer números para ver qué es más conveniente, si el reciclo o continuar con el régimen que venimos presentando. Es opcional para personas físicas, pero así de bote pronto yo le veo que es más conveniente el reciclo. Una de las ventajas del reciclo es que como no acepta deducciones, pues ya es básicamente dejar de preocuparnos por solicitar nuestra factura. Estoy hablando para renta. Si nosotros no solicitamos factura, nos va a impactar en IVA. Entonces esto va a continuar igual, tenemos que seguir gastando y tenemos que seguir solicitando nuestras facturas. Si no, nos pega el IVA. El reciclo es obligatorio para persona moral, como les había comentado, con ingresos inferiores a 35 millones de pesos. Algo curioso, para las personas físicas indica que el tope debe ser de los ingresos que percibimos en el 2019. La persona moral no indica qué año debemos de considerar para los 35 millones. Yo imagino que va a venir a través de miscelánea, hay que esperarlo. Se calcula ISR sobre base de flujo de efectivo. La tasa de impuestos será del 30%. Aquí se aceptan los ingresos menos los gastos. Los porcentajes de depreciación de las inversiones de los activos fijos son superiores a los que ya conocemos. Se deducen las compras, ya no el costo de venta, esa es una buena ventaja, ya no necesitamos vender para poder deducir, sino al momento de que compramos podemos deducir. Pero ojo, es flujo de efectivo, así que tenemos que pagar nuestras compras. Y también podemos deducir créditos incobrables. Es decir, un cliente que tengamos ahí que nos debe desde hace 4 años 100,000 pesos, lo podemos deducir ya a partir del 2022. Y se deroga el capítulo de la opción de acumulación de ingresos por personas morales. Ley del IVA. La tasa del 0% para alimentos de animales y humanos y productos de higiene femenina. El IVA en importaciones se anexa en el texto de ley que para acreditar IVA de importaciones el pedimento debe estar a nombre del contribuyente que aplica, obviamente, el acreditamiento. De los ingresos no afectos al IVA se definen los conceptos de ingresos que son no afectos a IVA
y establece que cualquier erogación que hayamos realizado para obtener estos ingresos no podemos acreditarlo. El cambio que hay de abandonar el RIF para irnos al reciclo, en cuanto al IVA, teníamos un estímulo fiscal y se quedó en el transitorio el mismo estímulo fiscal para IVA. Para renta ya no existe ningún estímulo. Para IVA todavía, y tenemos que cumplir con estos requisitos. Cuando sean operaciones con público en general, el porcentaje del IVA se disminuye de acuerdo a nuestro sector económico. No hay acreditamiento de IVA y de IEPS, obviamente. No se traslada el IVA en una factura global. El estímulo fiscal puede ir hasta del 100% o al 10% según el año que llevemos de antigüedad en nuestro RIF. El contribuyente menor a 300,000 pesos puede aplicar el 100% de reducción y los contribuyentes no pueden volver a ejercer la opción prevista en este artículo transitorio. Aquí tenemos un ejemplo de cálculos que continúa este beneficio fiscal. Tenemos un cliente de 356,800 pesos en un bimestre, se dedica al comercio. Entonces su tasa disminuida del 2% le corresponde a un IVA trasladado de 7,138 y como es su tercer año se le hace un descuento del 80% y su IVA queda en 1,427 pesos. Esto pues es todo, es un video rápido, es un conocimiento muy generalizado, muy amplio de lo que viene para este nuevo año 2022. Voy a mandarles videos con más frecuencia porque hay que explicar el reciclo para las físicas, hay que explicar el reciclo para las morales, hay que explicarle a los ganaderos cómo les va a impactar que les hayan quitado el régimen de agape y que los metan a reciclo. Ahora sí van a pagar los ganaderos. Vienen muchos cambios y viene mucho pago de impuestos y ahora sí no hay manera de para dónde moverse porque nos están quitando deducciones como se dan cuenta con el reciclo. Entonces, pues el compromiso de que la próxima semana les estoy mandando ya el video de cómo vamos a manejar el reciclo para las personas físicas, para todos los giros, sobre todo el ganadero, cómo va a venir el impacto y qué podemos hacer, y obviamente también de las personas morales con menos de 35 millones de pesos. Si eres persona moral que tiene más de 35 millones, no te preocupes, tú continúas en título segundo, que es el régimen general. Pero para los demás sí tenemos que ver el reciclo. Incluso a mí me va a impactar el reciclo. Pero ya lo estaremos viendo la próxima semana. Gracias por su atención y nos estamos viendo. Adiós.